Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a leer la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Él va a ser el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él vivió entre el año 1547 y falleció en el año 1616, según el mismo día que William Shakespeare. Es un soldado, participó en expediciones militares, se le conoce como el Manco de Lepanto. Participó en esa batalla en el año 1571 y pierde el uso de su mano izquierda. También fue prisionero. Vamos a empezar con el título, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nos vamos a enfocar con Don Quijote de la Mancha. Ok, notamos que el título, bueno, aquí, con Don quiere decir respeto por su estatus social, la nobleza. Y Quijote mantiene el prefijo de su nombre. Vamos a ver el nombre del protagonista en un ratito. Y luego Ote, el sufijo, en este caso va a ser Ote es aumentativo y despectivo. Y Cervantes más o menos sigue la tradición como los caballeros andantes de los libros de caballería. Le agrega Ote acá como Lanzarote. Okay, entonces ya con el mismo título es un poco irónico porque un hidalgo no puede ser un don. Entonces la ironía. Quijote también puede significar idealista o soñador. Y el lugar de la Mancha, un nombre vulgar aquí, va a ser el lugar de origen. El libro se escribe en dos partes. La primera parte se publica en el año 1605 y luego en el año 1614 otra persona escribe la segunda parte. No le gusta eso a Cervantes y él escribe la segunda parte en el año 1615, un año antes de fallecer. Fue escrita durante el siglo de oro. Acordamos que hay una explosión artística durante esta época y va a contener varias características del barroco. Entonces, continuamos acá. La novela, bueno, se considera la primera novela moderna. Los personajes evolucionan, se desarrollan. Es una obra dividida en capítulos, ofrece múltiples interpretaciones y esto va a ser clave porque mucha gente lo interpreta de diferentes maneras. También es metaliteratura, vamos a ver diálogos y polifonía. Es una parodia, o sea, una imitación burlesca a los libros de caballería, pero también es una sátira contra los idealistas, porque Don Quijote ridiculiza no solamente a los caballeros andantes, aquí, sino también a los idealistas con objeto de que el burlado llegue a razonar. Entonces esto va a ser muy importante también. Hay muchísima ironía en la obra. Decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. O sea, va a ser la burla disfrazada que vamos a ver y el humor, lo cómico de las situaciones ridículas, la gracia que nos da, nos hace reír, las situaciones. Ahí vamos a ver el humor, pero mucho de ese humor viene por causa de la ironía. Un breve resumen del capítulo 1, nada más aquí. Un hombre delgado de la clase noble baja, de unos 50 años, lee libros de caballería y pierde el juicio. Decide hacerse caballero andante e ir en busca de aventuras para aumentar su honra y para el servicio de su patria. Es el resumen rápido, ¿verdad? Pero vamos a ver acá. Este capítulo nos va a presentar qué es la realidad, qué es la fantasía. Vamos a ver la imaginación del protagonista, cómo empieza la transformación de la realidad, cómo la realidad y lo imaginario coexisten casi. Vamos a ver un mundo idealizado por el protagonista e imaginario versus el realismo. Nos vamos a acordar que esta novela va a criticar también mucho a España. ¿Cómo se ve la crítica al comportamiento humano? ¿Cómo se ve la crítica a la realidad española? La crítica de los valores sociales. Entonces, la mentira o falsedad de un mundo ideal versus la realidad social. Entonces, un mundo idealizado, ideal. Vamos a ver la miseria y la pobreza. Como un ejemplo, los Estados Unidos puede ser un país un poco idealizado a veces. La gente cree que es un país muy rico, pero la realidad es que también hay pobreza. Hay gente desamparada. Hay gente que apenas puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo se ve esa crítica en Don Quijote? Entonces, vamos a empezar con la lectura y vamos a tratar de entenderla porque a veces se les hace un poco difícil a los chicos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Entonces, no quiero acordarme, ya está narrado en primera persona y este va a ser el narrador para los capítulos 1 al 8. Creo que en total va a haber unos 4 narradores. Ok, vivía un hidalgo.
Ok, la nobleza está dividida en tres partes: los grandes, los caballeros y los hidalgos. Sería de la clase alta pero más baja. Entonces aquí, de punto de vista irónico, un donadie, hijo de algo o un donadie, ¿verdad? De los de lanza nacillero, aquí está la lanza. Adarga antigua va a ser el escudo. Rocín flaco va a ser su caballo bien flaquito. Y galgo corredor, como un greyhound dog, perro de casa. Caballo de trabajo y escudo. Entonces lo que tiene. Entonces ya nos está presentando algo un poco ridículo, un poco cómico, ¿verdad? Vamos a continuar acá. Una olla algo más de vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Entonces, esto es la dieta, la comida de él. La vaca de carnero comía carne poco prestigiada porque la vaca valía menos que la del carnero, el macho adulto de la oveja. Y acá, duelos y quebrantos, bacon and eggs, huevos con tocino. Okay. Salpicón serían las sobras o carne de baja calidad. Se picaba y era aderezada con sal, pimienta, vinagre y cebolla. Entonces lo que sobraba se lo comía después. Y lentejas se comían solo los viernes, día de ayuno. Pero también aquí palomino de añadidura. Palomino de añadidura, cierto lujo. Una vez a la semana, unas palomitas, ¿verdad? Una paloma. El resto de ella concluía ensayo de velarte. Entonces las 3/4 partes, ahora la última parte. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Entonces aquí nada más nos está diciendo que su ropa complementa la idea de la pobreza de este señor. Y aquí el vocabulario: sayo de velarte, abrigo sin botones, calzas de velludo, medias de terciopelo, pantuflos, sus zapatos, vellorí, paño entrefino. Frisaba la edad de nuestro hidalgo, con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Entonces, Frisaba tenía alrededor de unos 50 años. Nuestro hidalgo. Entonces aquí ya un poco de cercanía o de cariño hacia el protagonista, ¿verdad? Y sí, el lector sí se va a encariñar mucho con Don Quijote. ¿Ok? Entonces aquí dice complexión recia, o sea, un físico fuerte. Seco de carne, está muy flaco. Enjuto de rostro, huesudo, very scrawny. Okay. Y tenía amigo de la casa, le gustaba cazar, he liked hunting. Vamos a ver ambigüedades con su nombre y apellido aquí en lo que sigue. Quiere decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender de que se llamaba Quejana. Entonces, otra vez, las ambigüedades de su nombre y su apellido. El apellido Quijada, Quesada, Quejana. Entonces aquí vemos la ironía. Se acuerda detalladamente lo que comía el protagonista cada día. Sin embargo, no se acuerda claramente de su nombre o de apellido. Y nos acordamos que el don, usualmente lo que sigue es el nombre, pero aquí le va a poner el apellido después. Entonces como Don Juan, Don Diego, pero aquí va a ser Don Quijote con su apellido. ¿Okay? Y también hay un juego de autoridad. El mismo autor o narrador en este caso nos da a entender que otros ya han escrito sobre el hidalgo mientras él escribe la historia del hidalgo. ¿Okay? Y se va a llamar, más tarde nos vamos a dar cuenta que se va a llamar Alonso Quijano. Dice, tiene mucho tiempo libre el protagonista, descuida de la hacienda porque se la pasa leyendo los libros de caballería, vendió terrenos para poder comprarse más libros. Y nos dice que le gustaba la claridad de la prosa de Feliciano de Silva. Va a ser un autor de los libros de caballería. ¿Y por qué le gusta tanto? Hay un poco de ironía aquí también. Burla disfrazada o disimulada de Cervantes hacia la obra de Feliciano de Silva, porque realmente no tiene sentido, y vamos a ver por qué le gustaba esto a Don Quijote. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Entonces un poco difícil de entender esto, ¿verdad? Entonces Cervantes se va a burlar de Feliciano de Silva. Es una ironía aquí porque es burla disfrazada, porque la claridad, qué claridad ni qué 8/4, ¿verdad? Entonces continuamos acá. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio
y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Entonces no puede dormir porque quiere descifrarlas, quiere entenderlas. Pierde el juicio, el poco dormir y el mucho leer, especialmente los libros de caballería. Entonces aquí ya como que si vamos a empezar a ver las características del viaje del héroe. Creo que hay como unas 10, según, pero aquí nada más creo que puse unas 5. Vive en un mundo ordinario, es llamado a la aventura, va a pasar por muchas pruebas contra aliados y enemigos, va a pasar una gran prueba y luego el regreso con el remedio, la solución al final de la obra. Entonces ya estamos al punto inicial aquí. Continuamos acá. Y esto es lo que, según Don Quijote está leyendo. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Entonces se refiere a Belianís de Grecia, es el libro de caballería que Don Quijote adoraba. Y el protagonista sale herido bien muchísimas veces y aunque los maestros lo estén curando, dice, hey, ¿por qué no tiene cicatrices? Entonces vemos la duda humorística de Don Quijote sobre las cicatrices que manifiestan el realismo de Cervantes al ridiculizar los libros de caballería. Okay. Se había escrito varias partes de este libro, otra vez refiriéndose a Belianís de Grecia, y existe la posibilidad que Cervantes pensó en escribir la continuación de este libro para darle fin a pie de letra y terminar con la ridiculez del libro, pero parece que lo haría por medio del personaje de Don Quijote. Entonces vamos a ver los dos amigos que tiene Don Quijote. Uno va a ser el cura y otro va a ser el barbero, y en otros capítulos nos vamos a dar cuenta por qué eligió el autor Cervantes el cura y el barbero. Entonces el cura es amigo de Don Quijote y aficionado a los libros de caballería. El maese o maestro Nicolás, el barbero, es amigo de Don Quijote y aficionado a los libros de caballería. Entonces ellos platican, discuten sobre cuál había sido el mejor caballero. En este libro me gusta este, en este otro me encanta este. Y hablan de Palmerín de Inglaterra, Amadís de Gaula, va a ser uno de los principales aquí en esta obra, que los vamos a ver otra vez. El caballero del Febo y Don Galaor, que va a ser hermano de Amadís de Gaula. Okay. Continuamos. Otra vez, Don Quijote pierde el juicio. Llenóse la fantasía de todo aquello que leía en los libros y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Entonces todo lo que lee, él se lo cree. Entonces, ¿es Don Quijote héroe o antihéroe? Entonces, esta va a ser una pregunta para que pensemos un poco, ¿okay? Porque él se va a convertir más o menos en un héroe o puede también tiene características de un antihéroe. Personaje de una obra de ficción que desempeña el mismo papel de importancia y protagonismo que el héroe, pero que carece de sus características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal. Entonces, eso es lo que sería un antihéroe. Para la persona idealista sería héroe, para la persona más realista sería un antihéroe. O a lo mejor es los dos. Entonces esto, por eso digo que es va a ser de múltiples interpretaciones. Entonces lo que pasa es que después de leer tantos libros, decide hacerse caballero andante para el aumento de su honra y para el servicio de su república, para luchar contra las injusticias sociales. Entonces es una buena idea, ¿no? Para luchar. Nosotros que tenemos la cordura no hacemos o no luchamos cuando vemos injusticias, y este hombre que la pierde sí lo va a hacer. Entonces muy idealista, pero lo va a hacer, ¿verdad? Vamos a ver el proceso, qué es lo que hace primero. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Entonces ya tienen muchos años. No de sus padres, no de sus abuelos, sino de sus bisabuelos. Que tomadas de orín, rust, y llenas de moho, luego siglos hacía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Entonces abandonadas ahí. Entonces se le pone, imagínense para limpiar todo esto cómo va a batallar el hombre. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta. Y era que no tenían celada de encaje. Entonces, tiene el gorrito, el sombrero aquí, pero no tiene para cubrirse o proteger la cara. La celada de encaje, sino morrión. Entonces, nomás el sombrero acá. Simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada. Entonces, no se preocupen, yo la hago y la hace de cartones. Que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Entonces, es muy creativo. No, que le falta la parte de aquí. Dice, la voy a hacer de cartón. Vamos a continuar.
Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes. Y con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Entonces fíjense el labor, toda una semana para hacer esto. Y pum, con un golpe lo deshace. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelana finísima de encaje. Entonces la hace otra vez, pero esta vez no le va a dar un golpe, porque ya quedó satisfecho de su fortaleza, que esa sí quedó fuerte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la idea de la locura, un poco también el humor, ¿verdad? Las situaciones cómicas que vemos. El razonamiento de los locos. Gracias a la locura, Don Quijote hace cosas que le van a dar más libertad también. Entonces está realmente loco porque sí puede razonar, ¿verdad? Vamos a continuar acá con la lectura. Fue luego a ver a su Rocín. Acordamos que el Rocín es su caballo, bien flaquito, caballo del campo. Y aunque tenía más cuartos que un real, más defectos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. Entonces lo está comparando con el caballo de Alejandro Magno y el del Cid, ¿verdad? Dice, estos caballos no se comparan a mi Rocinante. Este va a ser su Rocín, su caballo. Y Gonela, vamos a ver quién fue Gonela. Gonela era un bufón de la corte de los duques de Ferrara. Tanto él como su caballo eran famosos por su extrema flaqueza y con frecuencia parecían ridiculizados. Entonces está Gonela y su caballo están se burlan de ellos cuando escriben acerca de ellos, pero también podemos saber aquí a Rocinante, tan flaco como el caballo de Gonela. ¿Ok? Y luego vamos a ver ahora ya que está preparando sus armas, también el nombramiento. Va a haber mucho humor e ironía aquí. Rocinante va a ser su caballo. Autonombrarse a sí mismo, él va a ser Don Quijote de la Mancha. Y Aldonza Lorenzo la va a nombrar Dulcinea del Toboso. Va a ser la señora de sus pensamientos, la dama para dedicarle las batallas, sus hazañas. Dice, tomó 4 días para nombrar a su caballo y al fin lo nombró Rocinante. Era Rocín, nomás le agregó ante. Y entonces, y vamos a ver lo que dice aquí el significado, pero 4 días. Entonces un poco de ironía acá. Formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó, como muchísimo trabajo le costó hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido antes cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era y primero de todos los Rocines del mundo. Entonces aquí Rocinante. Entonces dice antes de lo que fue antes, ¿verdad? De lo que era ahora. Y luego también toma 8 días para nombrarse a sí mismo. Al cambiarse su nombre sigue las convenciones de los libros de caballería. Entonces se están autonombrando y va a ser... y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como quedaba dicho, tomaron las ocasiones los autores de esta verdadera historia. Otra vez, verdadera historia, que sin duda, y mencionan los autores, se debía llamar Quijada o Quesada, como otros quisieron decir. Entonces nos dice cómo se nombró el Don Quijote de la Mancha. Y 8 días, 4 para su caballo, 8 para él. Y dice, a imitación de Amadís de Gaula, Don Quijote también le añade el nombre de patria. Y llegó a llamarse Don Quijote de la Mancha. Entonces un lugar un poco aquí, el nombre like a blemish or stain, ¿verdad? Pero va a ser, sí, se refiere a la Mancha. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su Rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Entonces dice, ¿a quién le voy a dedicar estas hazañas, estas proezas? Y había una moza labradora, trabajadora de la clase baja, una campesina, se llama Aldonza Lorenzo, y él está transformándose a sí mismo, a su caballo, ahora la va a transformar a ella, con su imaginación los está transformando, y ella se va a llamar Dulcinea del Toboso. Dulcinea, su mujer amada, ideal, mujer dulce y agradable. Dice, si yo por
si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, le vamos a agregar una S aquí, ok, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad el cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora? Entonces él está pensando, si venzo a un gigante, quiero que se vaya y se presente ante Dulcinea y se hinque. En un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. Entonces, moza labradora, trabajadora, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándose nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Y así termina el primer capítulo. Vamos a ver, vimos las ambigüedades de su nombre, los diferentes narradores, como les dije, creo que va a haber un total de 4, los personajes, incluyendo su caballo, él mismo, el cura, el barbero. Me brinqué unas partes, pero leí la mayor parte del capítulo. Vimos que hay una crítica a Feliciano de Silva, a sus libros de caballería. Como dije, vimos a sus amigos, el barbero y el cura. Los libros de caballería fueron la razón por la que perdió la cordura, pero no la razón, ¿verdad? En sí, porque puede razonar. Las razones para hacerse caballero andante, para el aumento de su honra, para el servicio de su patria, para luchar contra las injusticias. Vimos también el proceso para hacerse caballero andante, cómo limpió las armas, se fue preparando, también se autonombró y los nombres que les dio a su caballo a sí mismo y a Dulcinea. Y también vamos a ver mucho el humor, las situaciones ridículas y cómicas y muchísima ironía. Ok, entonces este es un breve y rápido resumen del primer capítulo, pero es más o menos para que lo puedan entender, porque muchas veces lo leemos y no entendemos el vocabulario, y aquí lo hago con imágenes porque a veces visualizando o mirando uno lo puede entender un poco mejor. Ok, nuevamente ojalá les haya ayudado a entender un poco este primer capítulo de Don Quijote.